les voy a mostrar rápidamente cómo identificar tendencias y algunos pequeños tips y cosas que yo utilizo para identificar tendencias más fácil y cómo saber cuándo entrar en una tendencia. Creo que esto tiene bastante que ver con lo que está pasando en Bitcoin, porque justo ahora la tendencia cambió de corto plazo, o está cambiando, mejor dicho. Entonces esto me parece recontra clave. Yendo a las gráficas, fácil y sencillo. ¿Cómo detectar una tendencia? Hay dos tipos de tendencias muy sencillo de entender: tendencia alcista y tendencia bajista. Tendencia alcista, obviamente, que suena es para arriba, y tendencia bajista, como suena, es para abajo. Tan fácil como eso. Ahora, ¿cómo se determina una tendencia bajista? O cuándo vos podés decir que algo está en tendencia alcista, o cuándo vos podés decir que algo está en tendencia bajista. La forma más sencilla de saberlo, y la más básica y la que todo el mundo generalmente utiliza: mínimos y máximos. Fácil. O sea, si hay mínimos que son cada vez más altos, ¿ok? ¿Qué es un mínimo también? Tema importante. Mínimo es básicamente cuando vos tenés un retroceso del mercado, o sea, el precio de un activo cae y en un momento determinado se frena para empezar a subir de nuevo. Bueno, acá como pueden ver, el mercado cayó, rebotó, por lo cual acá se frenó y el precio empezó a subir. Acá también el precio cayó y volvió a subir, y acá también el precio cayó y volvió a subir. Entonces acá tenés mínimos. Máximos es todo lo contrario, es cuando el precio sube con fuerza y a partir de ahí el precio retrocede, como pasó acá, o como pasó acá, o hasta como pasó acá arriba. Entonces, si yo te muestro ese gráfico, ¿qué estás viendo? Estás viendo que los mínimos son cada vez más altos, ¿ok? Si yo trazo acá una línea uniendo los máximos, por ejemplo, los mínimos, perdón, si yo trazo una línea uniendo estos mínimos, van a ver que la línea va para arriba. Y si trazo lo mismo con los máximos, van a ver que la línea va para arriba. O sea, hay una tendencia para arriba. Eso básicamente es una tendencia alcista. Llevándolo al caso contrario, la tendencia bajista es al revés. Le doy vuelta al gráfico y listo. Esto sería la tendencia bajista, ¿ok? Máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. ¿Cómo la identificás? Obviamente con los mínimos y máximos vos ya te das una idea. Tienen que ser sí o sí cada vez más altos los dos, los mínimos y los máximos, ¿ok? No me sirve que una sola cosa suba. ¿A qué me refiero? No me sirve que a mí el precio haga mínimos cada vez más altos, como acá. Hace un mínimo y hace un mínimo. Este mínimo es más alto que el anterior, pero después el máximo haga así y se quede por debajo. Si pasa esto, no es una tendencia alcista, porque este máximo no rompió el anterior, ¿ok? Las dos cosas tienen que cumplirse: que los mínimos sean más altos y que los máximos también sean más altos. O al revés, ¿no? En la tendencia bajista, máximos más bajos y mínimos más bajos en ese caso. ¿Cómo lo identificás? Forma sencilla, como les dije recién, viendo los mínimos y los máximos, pero hay ciertos indicadores que te ayudan bastante a interpretar esto, y son, diría que dos que son los principales. Que uno no es un indicador, en realidad es una herramienta: las líneas de tendencia, por algo se llaman así, ¿no? La línea de tendencia es una línea que vos la agarrás y la trazás desde el mínimo hasta el otro mínimo, ¿ok? Y ahí, fíjate, justo aparte, bueno, esto fue de pura suerte, ¿eh? Se respetó de pura suerte este tercer mínimo, esto no estaba planeado, yo solo quería trazar estos dos. Pero bueno, fíjense justo cómo respeta, ¿no? También esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia, primero, te ayuda a determinar eso, o sea, en qué tendencia estás. Pero segundo, para saber cuándo también esa tendencia se está por acabar. ¿Por qué? Porque si esta línea, por ejemplo, que va trazando con los últimos mínimos, se rompe, ¿ok? Por ejemplo, en este caso el precio, en vez de rebotar acá, hubiera seguido de largo, cayendo por debajo de la línea. Esa tendencia quiere decir que se estaría empezando a romper y la tendencia podría estar empezando a cambiar, ¿ok? O sea, si se rompe esta línea, lo que podría hacer después el mercado es esto: volver a subir y después volver a caer. No siempre pasa, ¿ok? Acá hay dos diferencias: la perforación y la ruptura. Le voy a poner esos nombres, capaz si quieren ponerle otros nombres, podremos ponerle también falsa ruptura o ruptura, también dividirlo en esas dos cosas. La falsa ruptura es cuando el precio rompe la línea de tendencia pero después la recupera y volvemos a la tendencia alcista. Y la ruptura real es cuando pasa lo que les dije recién:
se rompe esa línea de tendencia y después cuando quiere recuperar no puede hacerlo y termina cayendo más. Esa es la ruptura real. Están las dos opciones, la falsa ruptura y la ruptura real, que es ya cuando el mercado se cae con bastante fuerza. Eso es recontra importante, les va a ayudar a determinar cuándo también la tendencia está por cambiar. Esas rupturas son recontra importantes. Pero el indicador que también les va a ayudar mucho es la media móvil, que en este caso pueden utilizar un montón de tipos de medias móviles. Yo utilizo la de media móvil de 50 generalmente, pero podés usar de 200 también si vas a operar más a largo plazo. Pero una media móvil de 50 sirve bastante bien porque te ayuda justamente a determinar también cuándo la tendencia está por cambiar. Fíjense que acá tuvimos un movimiento bajista, un retroceso, o sea, acá ya tenés un máximo, un mínimo, un máximo. Hasta acá tenés máximos cada vez más bajos. Y cuando el precio vuelve a retroceder, tenés ya los mínimos más bajos. O sea, ya entraste oficialmente en la tendencia bajista. Y a partir de ahí, fíjense, cada rebote, cada vez que el precio sube y hace un retroceso que se le llama, el precio busca la media móvil de 50 y cae. Busca la media móvil de 50 y cae. La media móvil de 50 es la línea naranja, ¿no? Sube a la media móvil y cae. Sube y cae. Y así todo el tiempo. Hasta que en algún momento supera esa media móvil y vuelve a apoyarse, pero por encima de la media móvil. Te ayuda mucho a justamente eso, a determinar zonas de resistencia y de soporte en una tendencia y saber cuándo esa tendencia está por acabar. Ya cuando el precio se sitúa por encima de la media móvil, ahí la tendencia podría empezar a cambiar, básicamente. Te ayuda mucho para eso. Si el precio está por encima de la media móvil, posible tendencia alcista. Si está por debajo, posible tendencia bajista. Obviamente no siempre es así, porque fíjate que acá, por ejemplo, el precio cayó por debajo de la media móvil y después recuperó. Obviamente que no. Pero por eso tienen que ver los mínimos y los máximos, básicamente. Acá tuviste un máximo y un mínimo, pero el máximo después superó al anterior. Entonces ya ahí sabes que no hay tendencia bajista. O sea, porque este máximo superó al anterior. Entonces, línea de tendencia o indicadores clave, EMA de 50, que les va a ayudar muchísimo para identificar. Y por último, recalcarles una cosa. Obviamente el mercado no siempre se mueve en tendencias. El terror de todo el mundo, el terror de la gente, es que te pase básicamente esto. Este es el terror de la gente, que obviamente nadie quiere que le suceda, que es que el mercado entre en una fase lateral. Ahí es cuando no tenés tendencias, ¿ok? ¿Cómo lo identificás? Bueno, con la misma regla que dijimos antes, los máximos y los mínimos, ¿ok? Acá los máximos, fíjate, son iguales, o sea, están en la misma zona de precios, en 27.000, 28.000 dólares, y los mínimos están en 25, 25 acá y 25 acá. Entonces son iguales. Entonces el precio empezó una fase lateral, básicamente. Eso sería lo que es cómo identificar las tendencias, que como digo es bastante fácil, es ver mínimos y máximos, ver si son más altos, más bajos, o si son iguales, porque podrías estar en una fase que no hay tendencia directamente, que se llama lateralización. Y después, fíjate las líneas de tendencia, porque eso te va a ayudar a saber, primero, cuándo la tendencia podría cambiar, que es cuando se da una ruptura de la línea de tendencia. Y segundo, las medias móviles. Por ejemplo, la media móvil de 50, que te ayuda mucho a saber si la tendencia está empezando a cambiar o va a continuar. Y eso sucede cuando el precio rompe con fuerza una media móvil, o sea, la supera o se queda por debajo de la media móvil. Esos serían factores clave que tienen que tener en cuenta para identificar una tendencia, ya sea tanto alcista como ya sea tanto bajista.